¿Por qué la ciencia es el único determinante de la verdad, por ejemplo? Es una gran pregunta que nos deja la modernidad. ¿Por qué la modernidad terminó confundiendo razón con razón instrumental? ¿Sí? O sea que la única razón era la que se aplicaba en la técnica, en la ciencia, en la lógica, ¿sí? Y resulta que la razón también es otros elementos, la razón estética, la razón comunicativa, que es la capacidad de comunicarnos, ¿sí? La razón simbólica, la capacidad de soñar, de inventar mundos, la razón emocional, o sea, hay muchas cosas. ¿Por qué hizo un conflicto entre razón y emoción? Todo eso lo hizo la modernidad. Y el lastre se ve en nuestra forma de constituirnos nosotros, ¿sí? Esa forma de manejar nuestra mente en verdadero y falso, par impar, hombre, mujer, esa forma de manejar nuestra mente por oposiciones y por lo tanto por exclusiones. Cuando tú te manejas por oposiciones, terminas haciendo exclusiones. Blanco y negro, te quedas con el blanco. Hombre, mujer, se queda con el hombre. Extranjero, nacional, se queda con nacional porque millonario no sirve para nada. ¿Sí? Entonces eso, el jugar con pares, termina siendo excluyente. Y esta estructura mental es moderna. Foucault quiere reconciliar al hombre moderno con la modernidad, aunque algunos digan que es el gran duro de la modernidad, le dio duro a la modernidad porque claro, Foucault en el libro que se llama Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, hace una crítica furibunda a todas las construcciones de ciencia de la modernidad, ¿sí? Y muestra que la modernidad lo que hizo fue crear un sujeto sujetado. Lo que hizo la modernidad fue crear un sujeto sujetado. Entonces con psicología, pues claro, logró identificar al hombre como sujeto de deseo, pero terminó haciendo terapia para que no deseara tanto. No, chévere la sociología, terminó estudiando al hombre en su vida social, pero terminó reduciendo al hombre a un aparato de la sociedad. No, chévere la antropología, dice Foucault, bacano, porque la antropología nos hizo dar cuenta que habían pueblos que no eran modernos y que tenían costumbres también válidas, estructuras sociales, pero creó la diferencia entre pueblos primitivos y pueblos desarrollados. Entonces él dice, las ciencias modernas hicieron grandes cosas, pero crearon el sujeto sujetado, se volvieron dispositivos de sujeción, ¿ves? Y Foucault entonces va a hacer una cosa que es un caso. Es un caso porque ahora ya es normal, pero se va a poner a estudiar espacios de la vida humana que estas ciencias no le pararon bola. Se construyó todo el aparato de ciencia, de disciplina, que no existía. Y se quedaron por fuera espacios de la vida del ser humano donde se realiza como sujeto, pero que las ciencias no la pueden estudiar. Entonces se dedicó a hacer estudios rarísimos. Entonces va a estudiar fenómenos como la locura, el estudio de la locura. Vamos a estudiar la locura. ¿Cómo así? ¿Por qué la locura? Porque es que en la locura hay un territorio de no sujeción. No sé si me hago entender. Porque las ciencias crearon el sujeto sujetado, pero no estudiaron la locura, y en la locura hay espacios de no sujeción. Todo el espacio de la imaginación. Es otra razón. Vean la película Alicia en el País de las Maravillas, y cuando la niña dice, papá, estoy loco, y el papá le contesta, todos los hombres buenos lo están. Más bacana esa respuesta, ¿no? Todos los hombres buenos lo están. Esa la reconcilia Alicia con su misma vida. Y es un poco eso lo de Foucault. Después va a decir, hay unos escenarios que el hombre no ha sido estudiado, por ejemplo la sexualidad. La sexualidad no ha sido estudiada como territorio de sujetos, de formación de sujetos. Entonces tiene 3 tomitos sobre la historia de la sexualidad. Y se da cuenta que la sexualidad, la diferencia entre hombre y mujer, la forma como se construyen los discursos sexuales, son para controlarle la vida sexual a los demás, ¿sí? Entonces, y estudia otros fenómenos rarísimos que no les había importado, la vida psiquiátrica, las cárceles,
O sea, la cárcel es para él un territorio de producción de sujetos, de un sujeto sufriente, ¿sí? Bueno, a excepción de en Colombia, donde los presos la pasan a los grandes escapándose, saliéndose. Sí, pero los presos que conoció Foucault, presos sufrientes, presos en situaciones extremas, sometidos por la sociedad que dice libertad. O sea, hay una contradicción ahí. Después la creación de los hospitales, donde terminan siendo para él espacios de exclusión entre enfermos y sanos, y haciendo del sano superior al enfermo, y no pensando el cuerpo enfermo como una posibilidad de ser cuerpo. O sea, el tipo con estos planteamientos le pone en vértigo todo el planteamiento de lo que fue el orden, el concepto de orden de las disciplinas en la modernidad. Lo que hace Foucault, resumiendo, es mostrar que si logramos hacer unos compartimentos, como estos ladrillitos, lingüística, derecho, psicología, sociología, antropología, medicina, entre esto hay unos fenómenos del ser humano que se nos escapan. O sea, el entre de las disciplinas se nos escapa. Y eso es una pregunta que tiene que ir por el lado de la arqueología. ¿Sí? Sí, la arqueología, por eso es lo que va a proponer. Otra cosa que hizo la modernidad, que lo deja a uno bastante intrigado, es que aunque logró crear el concepto de desarrollo, concepto de orden, el concepto de democracia, llegó a tener una satisfacción de sí, autosatisfacción, logró a tener un elogio de sí mismo, que empezó a decir: los duros creadores de la civilización somos nosotros. Por lo tanto, el resto de la humanidad están en deuda con nosotros. Entonces, como el resto de la humanidad está en deuda con nosotros, vamos a empezar a invadirlos, a llevarles todas nuestras grandes ideas de desarrollo, industria, progreso, democracia, civilización, y ellos a cambio nos van a dar su petróleo, carbón, algodón, ¿sí? Y ellos nos van a dar todo eso. Entonces empieza un ejercicio de invasión a territorios que ellos llamaban periféricos, coloniales, y empieza lo que se llama el fenómeno de la colonización. Entonces colonizan el África, colonizan Indochina, la India, parte de la China, van a Japón, ahí les quedó más grande, pero no, pues, en cada sitio suceden fenómenos distintos. Llegan y saquean esos pueblos, ¿sí? Los dejan en una gran pobreza, hacen una guerra mundial con la que se matan y se gastan todo lo que le habían quitado a los africanos, y después entonces empieza la posguerra, y entonces empiezan estos territorios que estaban colonizados a buscar independizarse, y eso es más duro todavía porque están sin plata. Entonces, esas tierras que fueron colonizadas por Europa produjeron pobres, grandes pobres, que después serán los grandes inmigrantes, los que van a ir a Europa, y Europa les va a decir: no los recibimos. Después de haber empobrecido a ellos, haberlos empobrecido, ya no los reciben. Y los tratan de ilegales, de inmigrantes, y ese es el drama europeo fuerte hoy, ¿sí? El africano que invade Europa, cree que Europa le debe, porque explotó a sus padres. Y el europeo que los recibe, dice: no, estos tipos no han pagado impuestos, estos tipos no han pagado salud, entonces yo no voy a pagar por ellos. Ese es el conflicto europeo, en donde los dos tienen razón a su modo. ¿Ves? Plantar los valores que yo considero buenos hacia otros se llama colonización. El creer que los valores europeos son los importantes y los periféricos, los que están al margen, son los valores subordinados, se llama eurocentrismo, porque cree que los valores de Europa son los verdaderos y que los valores marginales son los que
lo secundario, eso se llama eurocentrismo. La relación eurocentrismo-colonización es el gran drama que estamos viviendo hoy, es el drama de hoy.